tenía que haber. Entonces, ¿cuál era la alternativa? ¿Qué posibilidades había? No te estoy preguntando cuál era el proyecto económico de Massa. Digo, ¿qué posibilidades había para continuar con ese estado presente, para continuar con estos niveles salariales que por lo menos trataban de empatarle a la inflación? ¿Qué alternativas había para contraponer a este ajuste que hoy aparece como si, insisto, no hubiera habido otra posibilidad? Había, obviamente, creo que ya en gran parte de los espacios políticos de la heterodoxia se sabía que era necesario avanzar hacia un mayor equilibrio fiscal. Quiero decir, el equilibrio fiscal desde el punto de vista no solamente de las implicancias económicas, sino también de gobernabilidad política, ¿sí? El equilibrio fiscal y la posibilidad de conseguir un financiamiento genuino que no viniera del Banco Central, ni de colocar deuda, sino fundamentalmente del crecimiento de la actividad económica y de la recaudación tributaria, que es la forma más virtuosa de financiar el gasto público. Entonces, a ver, creo que también, y volviendo haciendo, sin ser autoflagelarse, pero pensando autocríticamente, la discusión acerca de los subsidios estaba en el gobierno anterior vigente, con tropiezos y con restricciones, pero la necesidad de una racionalización de la política de subsidios, que terminó siendo una política absolutamente regresiva, estaba. ¿En qué medida? ¿Con qué segmentación? ¿En qué magnitud? El tema de, bueno, cómo se recauda más bienes personales, por eso lo de bienes personales es una locura. Había otra posibilidad, están planteando un superávit fiscal y el impuesto más progresivo dentro de la recaudación tributaria, que es bienes personales, el impuesto a la riqueza, proponen virtualmente hacerlo desaparecer. Entonces, siempre en política económica hay alternativas. Se buscó una opción deliberada. Esta es una crisis, diría, deliberada. Esta hiperdevaluación que ni el mercado ni el más ortodoxo de los economistas pensaba que era necesario pasarlo de casi a más del 100% el aumento del salto cambiario, esta licuación de todos los ingresos, fue como una aceleración inflacionaria buscada en términos de licuación de las jubilaciones, de los salarios, de los ahorros. En su momento quizás con la peregrina idea que tenía de avanzar hacia una etapa de dolarización, ¿no? Para la dolarización, cuanto menos pesos tengas dando vueltas, más fácil es. Yo creo que esta es una idea que se abandonó porque cae por su propio peso y su inviabilidad, más allá de las consecuencias que tienen para las posibilidades soberanas de la Argentina. Entonces, se podía hacer de otra manera, había que avanzar hacia un equilibrio macroeconómico, el año pasado le faltaron al gobierno argentino, le faltaron 20.000 millones de dólares. Y ese tema no fue menor por la sequía. Y este año iba a estar más holgado en términos de disponibilidad de dólares para recuperar un sendero más racional de la política macroeconómica. Pero esto es el ajuste salvaje. Esta es la ortodoxia y esta es la... A ver, por lo que decís, Mercedes, te vendo la idea de que una crisis es inevitable, provoco el ajuste, incluso provoco esa inflación del 25% de diciembre y luego reajusto los famosos precios relativos, a la baja los salarios, a la baja las jubilaciones y después voy mostrando algún sendero de recuperación y eso es lo que ofrezco. Este es el plan. El plan, bueno, es el shock, aprovechar la primera etapa generar el shock y aprovecharlo para disciplinar. Sí. Néstor. No, quería volver un poquito, porque tiene que ver con esto, ¿no? En la primera parte de la charla, cuando hablábamos de la marcha de ayer, Pablo te preguntaba por el momento político. El momento político coincide con un momento de ajuste brutal que ahora se empieza a ver más que a mitad de diciembre. Si bien todavía dicen que tiene mucha aceptación el presidente Milei, estoy seguro que mucha gente empieza a ser golpeada en hechos concretos, ya sea la prepaga, el salario, la jubilación, los impuestos que empiezan a llegar de los servicios, etcétera. El momento político, vos decías, Mercedes, que en la marcha de ayer fue una cosa esperanzadora, la primera gran marcha de movilización de protesta contra Milei y masiva después de muchos años. ¿En qué momento encuentra algo que decía Pablo al principio, eso a la oposición en términos de construcción política? Y en todo caso, ¿cuáles son para vos los vectores de esa construcción política?
La discusión que hay dentro de la interna de la oposición es, bueno, si revalidar mandatos que hubo en el pasado reciente, si apostar a nuevos liderazgos. Lo de ayer de los estudiantes fue muy fresco también por la propia naturaleza de un movimiento estudiantil. ¿Cuáles son para vos los ejes para reconstruir un espacio nacional y popular que salga a dar pelea en este momento de este ajuste tan brutal? Antes de la respuesta, porque tiene que ver con la pregunta, hay una novedad importante, Luispa. Hay una novedad, parece que como si nos estuviera escuchando, pero hace un ratito nomás Cristina Fernández de Kirchner anunció que había sido invitada el lunes temprano por Mayra Mendoza a la inauguración del microestadio Presidente Néstor Kirchner en la localidad de Quilmes. Y luego de escuchar al presidente Milei en su cadena nacional del lunes por la noche, bueno, destaca algunos párrafos y señala algunas cuestiones, dijo que acaba de llamar a Mayra Mendoza para confirmarle que este sábado va a participar de un acto en este microestadio, en la inauguración de este microestadio en la localidad de Quilmes. O sea, habla Cristina el sábado. Habla Cristina el sábado, ese es el título, exactamente. Bien, teniendo este dato encima y recogiendo lo que te preguntaba Néstor, Mercedes. A ver, yo creo que hoy la dirigencia política tiene una responsabilidad enorme de parar cosas que dañan el presente y el futuro de la Argentina. Y gran parte de esa discusión se da en el Parlamento, sinceramente. Yo creo que hay que interpelar a nuestros diputados y diputadas, porque no puede ser que ese DNU no se pare en la Cámara de Diputados. No puede ocurrir que esa ley ómnibus, en aras de una cierta gobernabilidad, no quedar mal, porque todavía tiene imagen positiva y todas estas cosas que se están discutiendo hoy dentro de los palacios, avance. Yo creo que lo de ayer, esa movilización, y hoy no tener el quórum para poder votar el fondo educativo, es algo que le debería costar a la clase política. Entonces, si vos la pregunta pasó muy poco tiempo desde que perdimos las elecciones, este es un fenómeno muy novedoso, el de Milei. Yo creo que la política no va a ser igual. Para el peronismo tiene que repensar cómo va a ser política y cuáles van a ser también las alianzas, una cosa mucho más amplia. Me parece que esta idea de ampliar y construcción transversal en función de temas de identidades, pero de temas y de propuestas muy específicas, es lo que hay que empezar a construir. Y me parece que lo sectorial es fundamental. Es fundamental. Lo sectorial me refiero. ¿A qué te referís con lo sectorial? Lo sectorial me refiero al mundo del trabajo, sí, a la ciencia, a la educación, a los sectores empresarios. Bueno, ya la movilización amalgamó a casi todos los sectores que estaban ahí, digamos, ¿no? Así es. No tiene una traducción de representación política eso, por lo menos todavía. Es que es todo muy fresco. Claro, es cierto, son 4 meses y días, ¿no? Por eso me parece que dentro, por ejemplo, del bloque que me representa, que es el bloque de Unión por la Patria, la unidad y dejar de lado peleas e internismos y salir a convocar, a discutir, a tener capacidad autocrítica. Yo creo que pasó muy poco tiempo, pero bueno, si ustedes me preguntan, hoy el esfuerzo habría que ponerlo en la discusión parlamentaria. O sea, la primera línea sería el Parlamento. Sabemos que la justicia no va a parar esto, ¿sí? Está claro. La justicia está esperando a la política. Y la política... Lo dijo abiertamente Rosati, ¿no? Y cuando la Corte eligió un tema para tratar, eligió un tema genérico, no uno puntual, claro, que podría haber. Ahí la dificultad que hay es que a la Unión por la Patria no le alcanza con los votos propios, ¿no? No. Pues ¿cómo hacer para, vos decías recién, ampliar un poco el marco de alianza? Hoy estuvimos a 5 votos. Sí, a 5 votos. Hubo votos radicales y inclusive... Ahora vamos a charlar con alguien que estuvo en esa conversación y que quiere saludarte también, Mercedes, en un minutito nada más. Pero es cierto, en el Congreso, Unión por la Patria funciona como no funciona quizá en otro aspecto de su representación política. Porque salvo los 3 diputados tucumanos, están los 99 muy abroquelados y votando con coherencia.
Quiero hacerte una pregunta por la foto de Milei en el centro de la escena en la cadena nacional. De un lado sus funcionarios económicos, Luis Caputo y Kirchner, el secretario de Finanzas, y del otro lado su autoridad del Banco Central. Ay, yo me reía. La dejaste ver, picando. ¿por qué? Porque te acuerdas que a nosotros nos torturaban con la independencia del Banco Central. Sí. Cambiamos la carta orgánica, decía que no, ¿por qué? Porque el Banco Central, una de las grandes cosas que hicimos en el gobierno de Cristina es de volver al Banco Central que pudiera realmente intervenir en el sistema financiero, promover el crédito. Que estábamos violentando todas las reglas de juego de lo que eran los bancos centrales serios e independientes. Yo los veía al presidente, al vicepresidente, que además eran socios del sistema, en el sistema financiero, el ministro de Economía y el presidente del Banco Central. Realmente, no hablaban de que prácticamente no se tenían que discutir Banco Central y economía porque eran dos territorios totalmente distintos. O sea que todas estas puestas en escena. Ahora, sigue llamando la atención ese doble estándar que existe permanentemente para dejar pasar, y esto es una nimiedad frente claro. a... Pero simbólicamente es cierto, fue muy fuerte en lo discursivo cuando se atacaba la gestión del gobierno o de Cristina o de Alberto Fernández o de Néstor Kirchner incluso, ¿no? ¿Vos estuviste en qué años al frente del Banco Central? Yo estuve desde 2010 hasta fines de 2013. 2010 al 2013. Está en línea alguien que siempre que se habla de, o que se pregona la independencia del Banco Central, dice hay que hacerse una pregunta, ¿independiente de quién? Me refiero a Carlos Heller, diputado nacional y columnista de nuestro programa. ¿Cómo te va, Carlos? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, Mercedes. podés Hola, saludar Carlos. a Mercedes. ¿Cómo estás? Bien. Bien. Como siempre. Estábamos hablando sobre esto que vos también señalabas, ¿no? La imagen de la cadena nacional, la autoridad ejecutiva, la autoridad económica y las autoridades del Banco Central. Sí, claro, porque escuchar que el Banco Central es parte del equipo económico es toda una novedad. Uh-huh. Dentro de incluso las concepciones más liberales, ¿no? Que plantean la independencia de los bancos centrales, cosa que nosotros siempre hemos cuestionado, porque independiente de qué, efectivamente es algo que yo digo, cuando dice independiente de qué, uno lo ve al presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos que dice, gracias a que no tenemos que ver con la política, podemos tomar todas las medidas que hace falta tomar, aunque sean impopulares. Bueno, yo diría que esa independencia no es muy saludable. Carlos, ya te quiero preguntar, porque recién Mercedes lo ponderaba, lo cerca que se estuvo hoy del quórum para una sesión especial, pero quiero preguntarle a Mercedes, porque recién lo dijiste al pasar, Mercedes, el gobierno se ufana de haber recompuesto las reservas del Banco Central. ¿Ahí también, como en el superávit fiscal y financiero, hay alguna trampa? ¿Cuál es la situación y qué es lo que está haciendo con el Banco Central y con las reservas el gobierno? Bueno, el viernes salen los datos del Banco Central hasta marzo. Hasta febrero el gobierno el Banco Central tenía pisado absolutamente el pago de importaciones. O sea que más pisado que lo que se había heredado del gobierno anterior, nuestro gobierno anterior. Entonces, hay dos circunstancias que se juntan. La enorme caída de la actividad económica que está hundiendo las importaciones, ¿sí? Porque entonces pagas menos en dólares. Porque se necesitan menos dólares para importar, y sobre eso, encima, hasta el mes pasado se pagaban solamente el 30% de las importaciones que se hacían. Uh-huh. Entonces, ahí tenemos un gobierno que, como fue la foto del Banco Central como parte del equipo económico, que se da de patadas con su discurso, también sepamos que hoy las regulaciones cambiarias siguen absolutamente vigentes, y las restricciones que existían sobre la oferta de dólares siguen absolutamente vigentes. Entonces, caída de importaciones, menos pago de importaciones, están totalmente paradas también los pagos de utilidades, pago de una cantidad de servicios en dólares que se tienen que hacer, o sea, el cepo a full, para ponerlo en criollo, ¿no? Bien. El cepo a full. Ahora, ¿qué pasa? Compran muchos dólares, pero las reservas no crecen proporcionalmente. ¿Por qué?
porque en paralelo se siguen yendo dólares por otras salidas, por ejemplo, organismos internacionales. Ahora a fin de mes le vamos a tener que pagar más de 2.000 millones de vuelta al Fondo Monetario Internacional. O sea que no es una economía que esté generando dólares genuinos. No está entrando inversión de riesgo. Y ahí la desesperación, y Carlos te lo cuento, Mercedes nos decía que la cadena nacional estaba dirigida, a su parecer, a los posibles acreedores externos, es decir, tratando de buscar los 15.000 millones que le pide al fondo, cómo pagar el swap con China, es decir, desesperado buscando esos fondos. Carlos, ¿coincidís con esta caracterización que hace Mercedes? Sí, no tengo diferencias. Menos mal. Bueno, no es novedad. No es novedad. Yo agregaría, solo para ponerle un poquito de picante, Sí. que Mercedes recién decía, todas las regulaciones en materia cambiaria están vigentes, menos para el presidente. Porque si todas las regulaciones bancarias cambiarias están vigentes, el presidente el otro día hizo un abierto llamado a incumplir con las regulaciones. Yo pensaba en todas las cosas que Argentina hizo para salir de la lista gris del Gafi y qué va a hacer el Gafi con la Argentina, diciendo el presidente que hay que comprar dólares en el mercado negro y fugar todo lo que se pueda. El Gafi es ese organismo internacional que procura que no haya tanto lavado, ni tanta fuga, ni tanta evasión. Okay. Así es. Y que además ubica el tema del lavado, no solo desde el punto de vista del delito económico o de la evasión impositiva, sino de la vía de escape para todos los ilícitos, entre ellos el narcotráfico y todos los tipos de crímenes que se hacen y que requieren luego cómo la plata se blanquea. Yo digo siempre, cuando hablamos de esto, muchachos, miren de vuelta al Padrino. La gran obsesión de Corleone, ¿cuál era? Encontrar cómo convertir todo el dinero negro que había generado a través de todos los ilícitos en dinero legal. Claro. Cómo pasar a la legalidad. Bueno, esto es uno de los temas. Carlos, si vos querés de verdad combatir el narcotráfico en la Argentina, tenés que combatir toda la posibilidad de fuga de capital y de evasión impositiva. Te pregunta Mercedes, te Carlos. pregunto algo, porque yo estoy muy preocupada con el régimen de promoción de inversiones que está en la ley, el proyecto de ley. Ahora es terrible ese proyecto. Es terrible. Y ya salió bueno, por eso, criticando. yo le estaba planteando lo terrible que es en términos de que lo único que hace es promover el extractivismo y la desindustrialización en la Argentina y además profundizar enormemente nuestro estrangulamiento externo porque los dólares ya no van a ni siquiera tener que ingresar a la Argentina. Pero tomo lo del Gafi que estás diciendo, porque ese era un capítulo que yo no había leído de la ley, y el Gafi está diciendo, miren, ese proyecto, ¿saben qué? Otra que la lista gris. Esto es no hay ningún requisito dentro de esa propuesta donde se tenga que demostrar la licitud de los fondos. Bueno, y en el proyecto de blanqueo que mandan, pasa lo mismo, ¿no? Es decir, se blanquea, prácticamente se puede blanquear cualquier cosa. Claro. Además de tasa cero para determinadas operaciones, qué sé yo cuánto, todos los gobiernos intentan algún tipo de blanqueo, el nuestro también, porque hacen falta dólares, etcétera, pero siempre poniendo la razonable cantidad de reparos de que sean solo los que han cometido el delito de evasión impositiva, claro, y no otros delitos, ¿no? Claro. A ver, Carlos, recién Mercedes decía, hoy la representación política por excelencia está en el Congreso. ¿Qué pasó hoy en la... Siempre está en el Congreso. Sí, pero como que ahí está está puesta ahí la mira en este momento, ¿no? La mayor resistencia o la mayor capacidad de resistencia. Yo no escuché lo que dijo Mercedes, sí, pero escuché el título que vos me pusiste, sí, y empiezo diciendo, está muy bien. Estoy totalmente de acuerdo.
yo creo que hoy fue un gran avance. A ver, ¿por qué? Queremos que nos cuentes eso vos que estuviste, recapitulemos. Sesión especial pedida, se llegó a 124 votos, sesión convocada por Unión por la Patria. Así es. ¿Por qué decís que es positivo? Porque la experiencia anterior fue una experiencia al revés. Había convocado el bloque de Pichetto, con lo cual ellos estaban todos. Nosotros estuvimos porque estaba bien el sentido de la convocatoria, de lo que se iba a discutir, que era el tema previsional. Movilidad jubilatoria. Movilidad jubilatoria. Y hoy convocamos nosotros, convocó el bloque de Unión por la Patria. Y estuvimos a 4 o 5 votos de tener quórum. Hubo 25 diputados que no son de nuestro bloque. Si querés, 20, si cuento que los del bloque de izquierda ya venían trabajando más o menos en la misma sintonía, 20 que se sentaron y que intervinieron y que hablaron incluso de manera crítica de aquellos que ayer marcharon y que hoy no vinieron. Porque esta es la otra cosa, ¿no? Se habló incluso en algunos casos con nombres propios, de gente que marchó, que se expresa a favor de la defensa de la universidad y del presupuesto y qué sé yo cuánto, y que hoy no se sentó a dar quórum y a debatir cuando eso estaba entre los objetivos de la reunión. Así que yo creo que estamos a un tris muy cerca de lograr avanzar en la construcción de consensos para poder tratar algunas cosas, lo cual no quiere decir que estemos totalmente de acuerdo en todo, ni que haga falta que estemos de acuerdo en todo. Hay que avanzar en las cosas en las que nos podemos poner de acuerdo, y el de hoy fue un paso positivo en esa dirección. Bien. Obviamente, creo que lo que pasó ayer va a hacer que mucha gente siga pensando cuál tiene que ser su lugar, y vamos a ver cómo se avanza en lo legislativo en los próximos días. Hasta ahora, según lo que yo estoy leyendo, no están logrando los consensos que necesitan para poder llamar a la plenaria de comisiones, por ejemplo, para tratar un nuevo dictamen de la llamada ley ómnibus o la ley bases. Bueno, recién comentamos, por lo menos las crónicas que llegan desde la reunión en el despacho de Martín Menem hablan de un desacuerdo muy profundo respecto de la ley de reforma laboral, y que si la Unión Cívica Radical no logra imponer esas modificaciones, las que introdujo, no acompañaría ley base. Claro, y hoy Pichetto dice que si está la reforma laboral, el bloque de él no acompañaría. Así es. Bueno, por eso te estoy diciendo que, vamos a ver. Vos decís, hay que ver si es eso, o hay que ver si esto es el ruido que se va generando al calor de, por ejemplo, una movilización como la de ayer. Mirá, yo te dije, y vos me dijiste tan así, ¿te acordás? Antes de la marcha, te dije, habrá un antes y un después de la marcha. Me sorprendiste, dijiste que podía ser bisagra. Así es. Y hoy estoy convencido que es así. Es imposible que no influya. Vos fijate que el propio Milei está diciendo ahora que se va a respetar las necesidades de la universidad y se la va a auditar. Sí. Y que lo de ayer se usó con fines políticos, pero que era por una causa noble. Sí. Que no es lo mismo que dijo hace 48 horas, ni hace 24. Sí, aquí leímos lo mismo, que estaba reconociendo el problema eventualmente y que iban a estar los fondos, digamos, ¿no? Hay que ver si pasa, pero... No, después veremos qué pasa, claro. Pero digo, ya en el discurso hay un matiz que es cómo les ha impactado la marcha de ayer. La marcha de ayer yo que sé, a mí me cuesta encontrar una más grande. Ya tengo un montón de años, estuve en todas. Me cuesta encontrar una más grande que la de ayer. Fue impresionante, porque toda la gente que había, que estaba hasta el Congreso y que seguía ocupando todas las calles y que deambulaba y que iba y venía, y demás, una multitud. Y además sumar el país, porque esta fue la principal acá en Buenos Aires, pero todo lo que pasó en Mendoza, donde Milei sacó el 80% de los votos en las PASO, creo. Fue impresionante la marcha. Sí, en muchos lugares donde... Bueno, uno de los datos políticos de la movilización de ayer es que ayer se movilizaron votantes de Milei, sin duda. No pueden no haberse movilizado, ¿no? Y esos votantes de Milei
a lo que no hay que gritarle, el que nos salta votó a Milei. Yo creo que eso es un error. Nosotros necesitamos que esos votantes comprendan que así como entienden la cuestión universitaria porque les llega de cerca, la política universitaria de este gobierno es la misma que tiene en otros planos. Y esto es uno de los problemas que todavía nos falta en Argentina y que tiene que madurar, que la gente no se mueva solo por aquella reivindicación que lo moviliza y entienda que hay patrones comunes de las políticas públicas que afectan a los sectores. Es decir, no se puede seguir que si hay un paro de docentes, los demás estén en contra porque tienen un problema con que no tienen dónde dejar los chicos, o si hay un paro de transporte, todo el mundo está en contra porque tiene una dificultad para moverse. Bien. Hay que entender que son todos sectores golpeados por políticas que tienen un denominador común. Y nosotros tenemos que tratar de generar esa conciencia de que hay que atacar ese denominador común para que se vaya por otro camino y con otras políticas. Carlos, estamos cerrando el programa, tenías una agenda complicada, pero igual quisiste estar y sobre todo sabiendo además que está Mercedes, un abrazo grande, gracias. Otro, chao Mercedes, Abrazo, nos vemos. Encuentro que lo vamos a tener en los próximos días, chao. Bueno, Mercedes, cerrás vos de todo lo que venimos conversando, algo que nos hayamos charlado que te parezca importante en función de cómo estás viendo y con tus especializaciones, digamos, cómo estás viendo la escena. Bueno, yo creo que hay dos cuestiones fundamentales. Una, el análisis específico de la viabilidad de que de toda esta cosa tan terrible salga algo virtuoso, algo positivo, que es un poco la esperanza que todavía advertimos que aparece en esa o esto por ser la batalla cultural de algo había que hacer, esto era insostenible. Creo que primero la primera definición, esto ya se hizo en la Argentina, quizás no se hizo de esta manera tan dramática, sí, en la dictadura, en términos de retroceso de los ingresos, que nada bueno puede salir de esto, ¿no? Que el horizonte es de si eventualmente lograra un espaldarazo de dólares suficiente, a lo mejor es de estabilización en niveles de desigualdad, de desocupación, cristalizar esta desigualdad. Entonces, que esa es, si ustedes me preguntan, yo no veo ese escenario porque, insisto, estos no son los 90 de Menem. No están las joyas de la abuela, porque parte de la discusión política también es vender activos argentinos que no lo van a poder hacer. Entonces, esa es la discusión acerca de si esto es sostenible o no en el tiempo, y ya las consecuencias ya las sabemos en términos de degradación social, económica y productiva. Uh-huh. Y después está, bueno, cómo la política, ¿no? Creo que eso es, para los que somos militantes políticos, es cómo salimos a confrontar, pero también a dialogar, a esto que un poco decía Carlos, de llevar en un momento donde va a ser un poco el sálvese quien pueda, ¿no? Porque lo que generan estas políticas es una tendencia hacia el individualismo, ¿no? Quizás hacia lo colectivo, es me complico a mí, me toca a mí, tengo bastantes problemas, no es de... Y lo de ayer, en ese sentido, me parece un hito importante. Nos toca seguir trabajando por esa posibilidad de explicar, de proponer y demostrar que hay otros caminos, es a través de la política partidaria, pero mucho, insisto, con las representaciones, las distintas representaciones sectoriales, y buscando esa unidad y esa transversalidad que la vimos ayer en la marcha. Quizás no es tan fácil en otros aspectos, claro, en otros terrenos, no es tan sencilla, pero me parece que hay que, en ese sentido, empezar a hilvanar y a construir, ¿no? Gracias por haber venido, Mercedes. Gracias a ustedes. Muy interesante la charla siempre, escucharte. Bueno, estamos por cerrar. Recordemos el dato.